Lo extraordinario de ti es un podcast que a través de compartir historias inspiradoras tiene la intención de ayudarte a descubrir lo que te hace único o única y especial. Todos tenemos algo extraordinario que se encuentra en nuestro interior. Y si crees que tú no lo tienes, simplemente es porque te has desconectado tanto de ti que en este momento no puedes verlo. Te comparto estas historias para que las uses como un espejo que te lleve a mirar hacia adentro hasta que tú también encuentres lo extraordinario de ti. Soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y quiero acompañarte a conocerte tanto que descubras eso que hace que tu existencia en este mundo sea algo extraordinario. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. Y el día de hoy estoy contenta y emocionada porque tengo una invitada especial que va a hablar de un tema al que yo le tenía ganas desde hace mucho tiempo, porque es un tema súper interesante y que creo que puede cambiar muchísimas cosas, muchas perspectivas y muchas formas de ir por la vida y alinearte con quién eres. Ella es Maleni Camacho, es mentora de diseño humano y negocios y hoy nos va a hablar un poquito más de todo este mundo. Bienvenida, Maleni. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, muy emocionada también, muy nerviosa a pesar de que hablamos todo el tiempo y siempre estamos en contacto, pero el hecho de tener aquí un micrófono enfrente como que le mete ese nervio, pero estoy muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y sí, o sea, siempre da un nerviecito curioso hacer estas entrevistas y así. Y pues en realidad no importa cuántas veces lo hagas, como que siempre hay entre nervio y emoción, ¿no? De hablar como de los temas que están ahí. Y bueno, además tú ya habías estado como invitada aquí y me da gusto tenerte de vuelta, hablando de nuevos temas que van muy de la mano con tu evolución, ¿no? Entonces... Pues bueno, cuéntanos un poquito más de ti, qué haces, cómo es que llegaste al punto en el que estás en este momento y dedicándote a lo que estás haciendo. Sí, pues justamente fue el año pasado cuando estuve acá con ustedes hablando de temas de autoconocimiento, hablando de temas de propósito y como dices, ¿no? Como de acuerdo al punto en el que estaba de mi proceso y ahorita pues la vida me ha llevado por muchos otros caminos. En ese momento en el que la entrevista pasada yo ya había empezado a estudiar el diseño humano, pero nunca lo pensé como que iba a ser algo a lo que me iba a dedicar. Y Ujú. ahorita como les vaya contando estos temas que vamos a ver de diseño humano van a ver cómo es que terminé en este camino. Pero sí, como dices, ¿no? Estoy llevando el tema de diseño humano a los negocios también como parte de mi camino, siguiendo mi diseño humano y los mensajes que me estaban llegando a través de las personas que iban a mis sesiones y demás, porque empecé a recibir estas invitaciones. Las seguí y bueno, al final de cuentas, todas las personas, como también el diseño humano nos puede mostrar, tienen un servicio al mundo muy específico, una vez que se alineen con su diseño humano, fluye naturalmente y este es el mío. Me encanta. Pues bueno, para empezar, me gustaría preguntar, o bueno, que nos expliques un poco sobre qué es el diseño humano, porque probablemente haya personas que escuchen que no hayan escuchado jamás de eso y que no tengan idea. Entonces, ¿cómo podrías explicar qué es el diseño humano y más o menos para qué sirve? Y después contarnos un poco de cómo llegaste tú ahí. Sí. Pues el diseño humano es un sistema tal cual de autodescubrimiento. Es una síntesis que junta la astrología, el I Ching, la cábala, el sistema de chakras y también la física cuántica. Se dice que es la nueva ciencia del autodescubrimiento. Mm. El diseño humano nació en los ochentas, lo canalizó una persona, un señor que ahora, bueno, se convirtió en un gurú, ya falleció, pero se convirtió en un gurú. En ese momento se llamaba Robert Alan Krakauer y él tuvo una experiencia mística, ¿no? Si alguna de las personas que nos escuchan o tú han tenido como estos despertares y demás, saben que cuando empiezas a trabajar este camino espiritual, empiezas a recibir información de muchas formas diferentes, ¿no? Entonces, la experiencia de él fue a través de esta experiencia durante 8 días, donde una voz le hablaba y le estaba transmitiendo toda esta información, ¿no? Y lo que Ujú. le decía es que tenía que llevar este sistema al mundo, que era crucial para ayudar a la evolución de las personas en el planeta, ¿no? Y entonces
¿Cómo se ve esto, ya en la práctica? ¿Qué es el diseño humano? Pues básicamente es un mapa energético personalizado, único, que te muestra el cómo estás estructurado tú energéticamente. Se basa en tu fecha de nacimiento, en la hora y en el lugar en el que naciste y como te digo, pues te revela el diseño único que tú tienes, ¿no? Porque es casi imposible, tal vez hay uno por ahí, no sé cuántos millones, que se puedan cruzar los mismos factores al mismo tiempo, ¿no? Que las posiciones de los planetas estén en el mismo momento, que tu personalidad esté compuesta de la misma manera, es como súper improbable. Entonces, por eso el diseño humano es como, este es tu mapa, te muestro cómo está compuesta tu alma y tu cuerpo y bueno, te voy a ayudar a convertirte en la persona que viniste a ser en esta encarnación, pues de una manera fácil y disfrutable también, ¿no? Que eso siento que hace mucho la diferencia del diseño humano, tal vez con otras formas de autodescubrirnos que quizás tenemos, por ejemplo, si lo vemos a través del trauma, pues vamos a ir luego enfrentándonos a un millón de cosas y el diseño humano tiene esta perspectiva diferente, como de hacerlo disfrutable, de empoderarte de todo lo que tienes y al mismo tiempo mostrarte tus vulnerabilidades, ¿no? Y, y como te digo, pues no es una herramienta para cambiarte, sino que te da las herramientas para entenderte. Y yo siempre como que lanzo esta pregunta de no nos hubiera gustado a todos nacer con un instructivo de cómo funciona nuestra energía, ¿no? De cómo estamos compuestos energéticamente. Pues básicamente eso es el diseño humano. Me encanta. Y bueno, no sé, en particular a mí me encantan estas herramientas que surgen como canalizaciones, ¿no? O sea, es como vienen de una energía universal, de una sabiduría universal que nacen a través de alguien que les da vida, las aterriza y de ahí las comparte, ¿no? Entonces me encanta eso. Ujú. Y bueno, ¿cómo fue que tú conociste el diseño humano? O sea, ¿de dónde empezaste a escuchar de eso y qué te interesó y cómo ha sido tu camino personal con eso? Bueno, pues justamente hace poco más de un año yo estaba en este camino de encontrar lo extraordinario de mí también. Ujú, Estaba en un proceso de transición de carrera, ¿no? Después de estar pues 10 años dedicándome a la arquitectura y al project management, estaba buscando otros caminos, ¿no? Buscando mi propósito que sentía que no tenía nada que ver con el trabajo que tenía, ujú, ¿no? Como que siempre estuvo ahí esa sensación. Entonces estaba trabajando con una coach que me estaba ayudando a hacer esta transición de carrera, ¿no? Siento que de una forma mental, como de hacer como una estructura de costos y demás, pero al mismo ujú, tiempo veíamos temas de meditación. Y ella tenía una academia donde tenía ujú, clases tenía como muchos invitados y tenía clases de muchos temas. Y entonces vi esa de diseño humano, el diseño en general a mí me encanta, como que ujú, todas las ramas del diseño, ¿no? El diseño arquitectónico y demás. Entonces me llamó mucho por el nombre y vi la clase y de inmediato fui a sacar mi carta, ¿no? Hay muchas, aquí aprovecho para decirles, hay ujú, muchas maneras de sacar su carta de diseño humano de manera gratuita en internet, ¿no? ujú, Hay como la página de Mi Carta de Diseño Humano, la que yo más ujú, utilizo es Mi Carta de Diseño Humano, Diceno, porque pues, es una página de internet, y My Human Design, que esta es de una coach que se llama Jenna Soul. Entonces, ahí puedes sacar tu carta, como les decía, con tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar en el que naciste. ujú, Y bueno, mientras yo estaba haciendo esa clase, fui, saqué mi carta y me di cuenta de que era proyectora, ahorita que hablemos de los tipos áuricos, van a ver de qué se trata. Entonces, desde ese momento yo me sentí muy especial, ujú. porque Ah, me di cuenta que es como 20% de la población aproximadamente o un poquito menos que somos proyectores y que estamos aquí con una energía muy orientada hacia guiar a las personas. Entonces fue para mí como una confirmación de esas ganas que yo tenía de acompañar a otros, de guiar a otros y que siempre creía que estaba relacionado con ser maestra o con ser ujú, psicóloga, no, como que no había más opciones, ¿no? Entonces, cuando escucho a esta chica que está hablando de diseño humano, que los proyectores son así, su energía es así, entonces suelen estar cansados porque han vivido todo el tiempo en un mundo de generadores y demás, ¿no? Porque se dice mucho que hasta este momento en la historia en el que estamos ahorita, el mundo siempre ha estado dirigido
y como diseñado para los generadores. Que los Ujú, generadores, que también me estoy como adelantando un poquito, son personas que tienen mucha energía o que siempre ujú, tienen un motor de energía activo para hacer y producir cosas. Son como los constructores del mundo, los generadores. Y ujú, todos los demás tipos áuricos hemos querido funcionar de manera de un generador. Entonces, cuando ujú, empezó a hablar de eso, yo me empecé a interesar muchísimo, ¿no? Vi esa clase, vi otra clase, saqué mi carta, ujú, bajé un audiolibro, me escuché el audiolibro en el mismo día, así todo, empecé a devorar, empecé a sacarle cartas como a todo el mundo, ¿no? A ver cuál era la de mi novio, a ver cuáles eran las de mis hermanos, todo, ¿no? ujú, Y desde ese momento como que no he parado de estudiarlo. Y yo nunca, no lo consideraba como algo a lo que me quería dedicar, o sea, algo que era para mí, ¿no? ujú, Porque pues veía cómo me estaba ayudando el saber todo esto. Porque es como, si es como cuando te diagnostican una neurodivergencia, ¿no? Como que ujú, crees todo el tiempo que ha habido algo mal contigo y entonces te diagnostican con algo y entonces es como, ujú, ah, no, no era un problema, o sea, es algo que es diferente en mi ujú, composición, ¿no? Entonces ese alivio me lo dio a mí el diseño humano. ujú. Y entonces empecé a estudiarlo, como les digo, no he parado de estudiar al respecto y, y siento que me estoy como adelantando porque No, no, todo es no, que necesito adelante. hablarles de las partes del diseño humano también para que se entienda esto. Mi estrategia para funcionar, como para fluir en la vida como proyectora, es esperar la invitación, ¿no? Esperar, confiar en mi entorno y las invitaciones van a llegar, como que mi camino me va a ser guiado confiando, esperando, escuchando qué es lo que me piden, la guía que me piden y demás. Y así fue que me terminé dedicando al diseño humano, ¿no? Empezaron a llegar las Ujú, invitaciones, ¿no? Alguien alguna vez comentó que a mí me gustaba ese tema en un grupo de coaching en el que estaba y entonces varias chicas me empezaron a pedir consultas, ¿no? Como tú me lo puedes leer. Ah, porque ese es otro punto. Ustedes pueden ir a descargar su carta de diseño humano, ujú. pero van a ver un montón de números, van a ver su Sí. tipo áurico, pueden ver tal vez una explicación y más o menos entender de qué se trata, pero es súper valioso que que hagan esta lectura con alguien, ¿no? Que les Ujú, explique como ya de manera más práctica cómo se ve esto en su día a día, alguien que pues que estudie este tema, ¿no? Y que les ayude a traducirlo básicamente. ujú, Y entonces empecé a recibir esta invitación y demás, y yo en ese momento estaba con mis mentorías de temas de propósito 100% como de temas de autoconocimiento y demás, y la verdad es que no estaba fluyendo como esperaba. Y yo me estaba desesperando un montón, como que estaba invirtiendo mucho en temas de marketing y demás, y nada me funcionaba. ¿No? O sea, como que no veía, lo vi por todos lados, ¿no? Fui a ujú. constelarlo, Sí. busqué como todas las áreas en que, por qué esto no estaba fluyendo. Y entonces, cuando, como que me tomé una pausa, ya estaba cansada también, también un poquito actuando de manera contradictoria con mi diseño humano, como Ujú, haciendo y haciendo y haciendo, que no es la línea de los proyectores. ok. Entonces, me di un paso atrás y dije, a ver, ¿qué invitaciones estoy recibiendo? Y es como, la gente me está buscando por temas de diseño humano. Las personas que vienen a mis consultas comparten este y este y este tema, Ujú, están, ¿no? Son coaches, la mayoría, no todas son coaches, ¿no? Pero la mayoría son coaches. ujú. Y entonces hice el movimiento, esto estoy hablando de hace un par de semanas, hice Sí. el movimiento y entonces orienté a diseño humano a negocios, porque al final de cuentas, si el diseño humano te da las bases para funcionar fluidamente en la vida, esto se puede trasladar a los negocios, Ujú, 100%, ¿no? Porque al final de cuentas, un negocio es algo que estás canalizando a través de ti, que es energía tuya, que es una extensión de ti de alguna manera. Entonces, pues me di cuenta de cómo llevar a la práctica el diseño humano y cómo un acompañamiento sería lo ideal como para ir, lo hacemos semana tras semana, abordando un tema y llevándolo a la práctica y probando y experimentando y demás. Y así fue que terminé dedicándome al diseño humano y los negocios. me encanta. Y sí, o sea, no sé, bueno, yo pues he estado siguiéndote y veo el proceso y de pronto sí vi como ese cambio, pero sí para mí también como observadora se sintió como muy natural, ¿no? O sea, de pronto fue empezar a hablar de eso y, o sea, veía cómo generaba interés y así, ¿no? Entonces, bueno, de ahí
justo este episodio está saliendo porque entre todo esto, pues hace poco diste una clase, yo me metí porque también andaba explorando este tema y dije, no, pues, o sea, como que ya había tomado antes clases, pero de pronto algo diferente me hizo clic, ¿no? Y luego tuve mi sesión. O sea, tú me leíste mi diseño después de esa sesión porque me empecé a alborotar, a emocionar con el tema. Y Sí. me hizo mucho sentido, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, creo que este es un tema del que quiero hablar o que quiero compartir también en el podcast, ¿no? Para que más personas lo conozcan. Y así como decías, a mí algo que me pasó con el diseño fue que las primeras veces que yo llegué a escuchar o a ver como estos charts de diseño, que son, o sea, es que son figuras, números, colores, pero no entendían nada, ¿no? Entonces dije, no, o sea, no sé qué es esto, se ve muy complejo, no entiendo nada y ya, ¿no? Lo solté, pero no del todo. Y luego fue regresando así, empecé a recibir información de distintos lugares, contigo, luego la sesión, que no es lo mismo. O sea, ahorita te voy a pedir que nos expliques un poquito así como de conceptos generales de diseño humano, pero no es lo mismo ir a una clase donde te lo explican en general a cuando ya te hacen tu lectura, donde te dicen así como, pues es que tú tienes estos dones, Energías. estas Ujú. características, esta energía, es como decías, ¿no? Es tu mapa, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta. No sabía como todos esos detalles de cómo fue el proceso en el que tú llegaste ahí, pero me hace Sí. sentido. Y he visto la última parte. Y entonces, pues bueno, ahora sí me gustaría pedirte que nos expliques un poquito más, ¿no? O sea, de qué es esto de proyector, generador, tipos áuricos, un poquito más. Digo, obviamente no podemos profundizar así demasiado porque el diseño humano es muchísima información, pero para darle una idea a las personas que nos escuchan. Sí, totalmente. Y fíjate que retomando un poco esto que decías de que es como información súper precisa, como a pesar de que hay astrología y que hay chin y que hay demás temas integrados en el diseño humano, yo siento que cuando vas a una lectura de astrología, sí te dan muchísima información, pero es como generalizada de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, la manera en que influye cierto planeta en tal casa y demás tiene muchísimas maneras de presentarse, ¿no? Ujú, Y por el contrario, en diseño humano es como súper específico. Hay, como dices, un montón, como que todas las personas que han ido a las sesiones es como que sí, sí, totalmente. A nadie le queda duda como de, ah, qué bueno saberlo. Es como a todo el mundo es como una confirmación de lo que ya sabe de sí mismo o de descubrir cosas que le sirven en su día a día, ya sea ujú, como fortalezas o vulnerabilidades que tiene y que le ayudan como a estar atento y saber qué cosas está absorbiendo que no son suyas y demás, ¿no? ujú. Entonces, ahora sí vamos de lleno a los temas técnicos del diseño humano. Sí. Hablando, hay como tres cosas básicas y creo que nos va a dar tiempo de alcanzar a ver todavía un poquito más. Hay tres cosas básicas en el diseño humano de las que van a ver que todo el mundo habla y de las que en una lectura de diseño humano van a ver sí o sí, porque es lo básico, Ujú, ¿no? Es conocer, de entrada es los tipos áuricos. ujú, Como sabemos, todos tenemos un aura, ¿no? ujú, Aunque no la podamos ver, tenemos un aura aquí, un halo total que nos está cubriendo todo el tiempo. Y la ujú, manera en que esa aura interactúa con el entorno, con las personas a nuestro alrededor, nos genera los tipos áuricos, ¿no? La ujú, manera en que interactúan. Y aquí también entran los centros energéticos, porque la manera en cómo están constituidos tus centros energéticos en el cuerpo también determina obviamente tu tipo áurico. Entonces, en diseño humano tenemos eso, el tipo áurico, la autoridad, la ujú, estrategia que pues te la da el tipo áurico y los centros energéticos, ¿no? Todo va de la mano, todo es uno, como vamos a ver. Si ustedes ven su chart, si por ahí les da la ujú, curiosidad y descargan su chart, van a ver que es como una forma humana y que hay como varios cuadritos y triángulos. Esos cuadritos y triángulos son sus centros energéticos y como les digo, el aura, pues es lo que cubre a todos esos centros energéticos. ujú, Entonces, ¿cuántos tipos áuricos tenemos? Tenemos cuatro y un subtipo.
Tenemos ujú, a los generadores manifestantes, a los proyectores y a los reflectores. Ah, y a los manifestadores. Realmente son cinco y un solo. ujú, Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Un ujú, generador, los generadores y los generadores manifestantes es como el tipo lo que más personas hay en el planeta. Y por eso hace ujú, sentido que el mundo, como les decía hace rato, siempre haya estado ujú. diseñado para los generadores, ¿no? Sí. Entonces, 70% aproximadamente de la población son entre generadores y generadores manifestantes. ¿Qué los hace generadores? Que tienen un sacro definido. Hay 9 centros energéticos que pueden ver en su chart, ¿no? Para el punto en que se canaliza el diseño humano, se Ujú, habla de que ya somos seres evolucionados, que no solamente tenemos 7 chakras, como decía el sistema de chakras, sino que hay ujú, 9, hay dos más. ujú, Entonces, cuando vean su chart, van a ver que hay una cabeza, hay un ajna, el tercer ojo, hay ujú, una garganta, un centro de identidad, que se ve como un corazoncito, hay un sacro, un plexo ujú, solar, un vaso y una raíz, y ujú, un ego, que es uno acá chiquito, como si fuera el ujú. páncreas. Entonces, esos, de esos, el sacro, que pues pueden ver como a la altura del vientre bajo, donde podría decir que es el segundo chakra, si ese centro está de color, significa que tu sacro está definido. Y si van a ver que otros centros no tienen color, pero si el sacro está definido, significa que eres generador o generador manifestante. Entonces, ¿qué características o de qué manera podríamos definir a los generadores y a los generadores manifestantes que tienen una Ujú, variación? Vamos a ver. Es que son los creadores o los constructores del mundo, porque tienen la energía del sacro siempre activa para producir. Son como personas autosustentables, se podría decir. ujú. Sí. Siempre y cuando, hay como pero siempre y Ujú, cuando estén haciendo lo que les encanta hacer, siempre y cuando lo que estén haciendo es lo que aman. Si están haciendo algo que no les gusta, si se están sintiendo forzados en lo que están haciendo, se van a agotar, ujú. ¿no? Sí. Ese sacro, aunque tenga para producir, se agota y no puede producir. Entonces, Ujú, la diferencia entre los generadores y los generadores manifestantes es que los generadores actúan como de forma más lineal, como necesitan como un paso a paso. ujú, Y los generadores manifestantes son más como multifacéticos, tienen la capacidad como de manejar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? De avanzar un poco sobre este tema, avanzo un poco sobre este otro y demás. Y de hecho es algo necesario para los generadores manifestantes porque se aburren, ujú, ¿no? Como tienen tanta energía y pueden estar atentos a muchas cosas, pues es como las personas hiperactivas, ¿no? Si las quieres concentrar en una sola cosa, pues no ujú. les da el enfoque y demás. Entonces, eso es cómo funcionan a grandes rasgos los generadores y los generadores manifestantes. Sí. Su aura, perdón. Y perdón, aquí yo quiero comentar así como hacer un pequeño comentario porque justo yo soy generadora manifestante y cuando lo supe y supe esta explicación me hizo muchísimo sentido algo que me pasaba siempre antes, ¿no? Cuando empecé a crear mi vida más alineada conmigo sin saber de diseño humano, hacía muchas cosas, ¿no? O sea, como esto que acabas de explicar. Y siempre, siempre, siempre la gente a mi alrededor me preguntaba como, es que, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Y yo decía, "Pues no sé, ¿no? O sea, pero la tengo, ¿no? O sea, y la gente se sorprendía de eso y ya después, o sea, como cuando descubrí esto fue como, ah, pues ahí está la razón, ¿no? O sea, si estoy feliz haciendo cosas, de verdad la energía no se me acaba y puedo hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, así es esta sensación de cuando conoces tu diseño, pues hay cosas que te van haciendo mucho sentido. Y solo un paréntesis para quienes están preguntando esto y ya se les está despertando la curiosidad. Aquí abajito, además de los datos de Maleni, voy a dejar el link de la página donde se puede sacar como el chart, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de cómo se ve o que vayan pudiendo hacer clic bueno, sacar su diseño humano y vayan como viendo el chart y tal vez pudiendo escuchar lo que vamos diciendo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, va a estar el link o está el link aquí abajo porque esto ya va a estar publicado. Sí. Y ahí pueden sacar su chart y pues bueno, para que tengan una idea. Entonces, ahora sí, puede continuar. Sí, ojalá que sí lo puedan descargar porque es como súper.
O al menos así fue para mí. Era como súper emocionante estar escuchando y estarlo viendo. Y es como si estuvieras descifrando tal cual así un mapa del tesoro, pero eso son cosas de ti, ¿no? O sea, no estás Sí. viendo en ningún lado, son cosas de ti mismo y es como, wow. Entonces, bueno, ese es como el tipo áurico de los generadores y los generadores manifestantes. Ujú, Se dice que su aura es envolvente, ¿no? Como les decía, los tipos áuricos nos hablan de cómo interactúa el aura de las personas con los otros, ¿no? Entonces, si les digo envolventes, pues tal cual, si se relacionan con personas con sacro no definido, como los proyectores o los manifestadores o los reflectores, porque todos los demás nadie tiene sacro definido, ujú, como que los llenan mucho de su energía. ujú, Eso hacen, se meten mucho en su energía. em, y bueno, cada tipo áurico al mismo tiempo tiene una estrategia. La estrategia, básicamente lo que nos dice el diseño humano sobre esto es como, esta es tu manera de hacer las cosas. Si te alineas con esto, todo va a fluir y la vida te va a ir mostrando el siguiente paso que tienes que tomar, ¿no? ujú, Entonces, en el caso de los generadores y los generadores manifestantes, su estrategia se llama esperar para responder. ujú, Entonces, lo que va a pasar es que si tú te vas alineando con tu manera de funcionar, si vas conociendo cuál es tu autoridad, si vas viendo cómo son las energías de tus centros energéticos y vas respetando esas cosas, las invitaciones van a empezar a llegar a ti. Y lo que sucede, como la diferencia un poquito con los proyectores, es que tienen que esperar, como que, además de esperar que te inviten, cuando lleguen esas invitaciones a ti, como esas invitaciones a proyectos, esas ganas de hacer cosas, tienes ujú. que esperar un poco para responder basándote en tu autoridad. Ahorita vamos a Ajá. ver las distintas autoridades que hay. La, la diferencia entre los generadores y los generadores manifestantes en ese sentido se dice que es como que los generadores manifestantes pueden responder un poco más rápido, Ujú, porque pues, tienen como toda esta energía y todas estas habilidades como ir de una cosa a otra, entonces como que procesan las cosas más rápido que los generadores y pueden tomar decisiones más rápido, siempre y cuando se alineen con su ujú, autoridad, ¿no? ujú, Ahora, por otro lado, el otro tipo que tenemos son los manifestadores. Los manifestadores son aproximadamente un 9% de la población, mm, súper poquitos, y son los únicos tipos, más bien, las únicas personas con el tipo áurico para iniciar cosas, como ujú, para arrancar nuevas formas de hacer las cosas, como para, pues sí, para iniciar proyectos y demás, son como los que tienen la energía de iniciación, son los únicos ujú, y los generadores manifestantes tienen un poco de eso, ¿no? Por eso ujú, se llaman generadores manifestantes. Em, ¿Qué los hace generadores, perdón, qué los hace manifestadores? Que tienen el ego definido. Son los únicos que mm, tienen el ego definido. El ego, ahorita que veamos centros energéticos, nos habla como de justamente de la voluntad, ¿no? Como de la fuerza de voluntad, de la confianza en uno mismo y demás. Entonces, los manifestadores lo tienen definido y por eso son quienes están diseñados ujú. para ser. Se dice que son como los más innovadores de todos los tipos áuricos o energéticos o bioenergéticos, ¿no? Y Ok. su aura, por lo mismo de que pues tienen esta energía y que son como los que empiezan, los que definen y demás, su aura es como cerrada, como que repelen mucho y pues como Ujú, les decía, están diseñados para iniciar, para crear impacto, ¿no? Y la estrategia de los manifestadores es informar. Porque por ujú, lo mismo de que como manifestador tengo la energía para hacer, voy y hago, y luego nadie se entera a mi alrededor de que estoy tomando estas ujú. acciones. Sí, sí. Y entonces, si yo informo y mantengo, no sé, a mi equipo, a mi pareja, a mi familia, ¿no? Depende el Ujú, contexto en el que se use esto, eh, informado de los pasos que estoy dando, informado de las acciones que estoy decidido a tomar y demás, pues ujú, van a ir fluyendo las cosas más fácil para mí también. Van a llegar como, va a llegar como más creatividad, más impulso para hacer cosas alineadas conmigo, ¿no? ujú. Ok. Y luego de ahí el siguiente tipo áurico que tenemos son los proyectores, que Ujú. eso soy yo. Los proyectores somos aproximadamente un 20% de la población
y se dice que somos los guías de la humanidad en este momento, ¿no? Como los Ujú. visionarios. El tema, como la vulnerabilidad que tenemos, es que nuestra energía es intermitente. Al no tener un sacro definido, que los manifestadores que les contaba ahorita tampoco lo tienen, Ujú. nuestra energía viene de otro motor. Hay varios motores en el cuerpo, ¿no? No todos los centros energéticos son motores, pero tenemos un motor en otro de los centros energéticos y esa energía no es constante, ¿no? Se dice que es como Ujú. por olas, ¿no? Como de aproximadamente 2 horas, ¿no? Por eso se recomienda mucho que los proyectores descansemos cada 2 horas, ¿no? No Ujú. estamos diseñados para el trabajo constante, ¿no? Y esa fue como la mayor revelación para mí, porque yo Sí. siempre había sentido que había algo mal conmigo, ¿no? Que no podía sostener tantas horas de trabajo, que Ujú. estaba agotada todo el tiempo, como que pues, estaba teniendo ya crisis de ansiedad de tanto estrés y presión en el trabajo. Ujú. Y entonces cuando estoy en este proceso de ver a qué otra cosa me voy a dedicar y descubro esto es como qué alivio. Sí. Entonces, por eso la energía es como de dirección, ¿no? No es de alguien que esté en la operación, sino de alguien que esté dirigiendo. Y también como una habilidad que tenemos los proyectores es que podemos ver cosas que la mayoría de las personas no ven. Ujú. Entonces, desde ahí guiamos, como que se dice que a los proyectores nos pagan por ver más que por hacer, ¿no? Por Ujú. verlas como por lo que alcanzamos a ver desde nuestra perspectiva. Sí. Y la estrategia de los proyectores es esperar la invitación, ¿no? Si se dan cuenta, pues mucho, las estrategias de los generadores, a excepción de los manifestadores, todos los demás nos toca esperar, ¿no? Esperar Ujú. esos impulsos de afuera. Y a lo mejor no van a venir de manifestadores afuera, porque pues la realidad en este punto es que no todo el mundo está alineado con su diseño humano, Ujú. muy Ujú. poca gente conoce esta herramienta, etcétera. Entonces, es como que el reto que vamos teniendo para alinearnos a nuestro diseño humano, el saber esperar, el saber confiar en que las cosas van a llegar para nosotros. Ujú. Entonces, los dice, un proyector no alineado, pues es una persona que tal cual está yendo a buscar oportunidades todo el tiempo, a Ujú. ofrecer sus servicios y demás, y entonces como que se dice que hay una sensación para cada tipo áurico de cómo se siente estar alineado y cómo se siente estar Ujú. desalineado, ¿no? En el caso de los proyectores, cuando están alineados, siguiendo su diseño humano, siendo como la palabra es éxito, la que Ujú. se siente, y en el caso cuando están desalineados, por ejemplo, esto de ir a andar buscando clientes o andar buscando opciones y demás, lo que sentimos es amargura, ¿no? Cuando Ujú. pues, no estamos siguiendo eso, nos rechazan porque no estamos siguiendo nuestra, Ujú. nuestra estrategia y pues es como mucha amargura lo que sentimos. En el caso de los generadores, esto se ve reflejado en satisfacción y en frustración, por el contrario, Ujú. alineado o desalineado. Y Sí. bueno, entonces algo que me faltaba de los proyectores es decirles que el aura de los proyectores es penetrante y además amplifica, ¿no? O sea, si yo, imagínense, como les decía, si un generador se reúne con un proyector, la energía el aura del generador es envolvente, entonces envuelve al proyector, lo llena de su energía. Y si, por Ujú. ejemplo, hay enojo en el generador con el que se está relacionando Ujú. este proyector, el generador se llena de ese enojo y es como que se enoja más, ¿no? Porque toma esa energía, se ve penetrado por esa energía y la amplifica, Ujú. ¿no? Somos como personas muy empáticas y a veces, Ujú. pues si no sabemos todos los centros definidos que tenemos abiertos, si no sabemos cómo funciona nuestra aura, nos creemos que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es nuestro, ¿no? Ujú. Que Ujú. es como un tema interno y pues no. Sí. Y por último, tenemos a los seres más raros de todos los tipos áuricos, que son los reflectores. No tengo el gusto de conocer a alguno, ojalá que si sale alguno en tu audiencia nos contacte. Sí. Sí, yo, Es el yo, yo uno conozco por... a una chica que es reflectora, solo ¿Así? una. Ujú. Solo el 1% de la población aproximadamente. Son personas que no tienen ningún centro energético definido y básicamente son personas demasiado sensibles a su entorno.
a la energía de los demás, reflejan, como dice su nombre, la energía de los demás y su estrategia y su autoridad también es la luna, ¿no? Ujú, Entonces, lo que tienen que hacer cuando van a tomar decisiones muy importantes es esperar a que pase un ciclo lunar, ¿no? ujú, Y ver cómo se mueve la energía en ese tiempo antes de tomar acciones. Pues tal cual, su aura se dice que es como reflejante. Yo ujú. quiero conocer a alguien para saber más de esto y ver cómo se ve en una persona, la verdad, Ujú. me causa mucha curiosidad. Y pues es eso, ¿no? La estrategia es esperar 28 días, ¿no? Esperar un ciclo lunar. La autoridad es eso, ver cómo se van sintiendo con las fluctuaciones de energía que tiene la luna durante Ujú, estos 28 días, ¿no? Y entonces, estos son los tipos áuricos, ¿no? ujú, Después, cada persona tiene una autoridad. Eh, Esto no es como si soy generador, tengo tal autoridad. Cada persona tiene una diferente, ujú, ¿no? Obviamente alguien que no tiene un sacro definido, pues no va a tener una autoridad sacral y demás, ujú. pero vamos viendo uno por uno para no confundirnos. Sí. Entonces, ¿qué es la autoridad? Todo el tiempo nos han dicho que para tomar decisiones, pues hay que pensar las cosas, Ujú. ¿no? Como que analizarlos, darle vueltas, consultarlo con la almohada, mil cosas que nos dicen. Y pues realmente lo que nos habla el diseño humano es que la autoridad está en el cuerpo. Ujú, La autoridad la tenemos en uno de nuestros centros energéticos, en el cuerpo. Y cada ujú, persona, pues tiene una diferente, como les decía, y pues es su manera de tomar decisiones, de escuchar a eso que está realmente alineado con ellos, a eso que realmente es lo que es para ti, ¿no? ujú. Entonces, empecemos por las autoridades. Sí. Em, Hay tres autoridades que son para que nos permiten tomar decisiones en el momento. O sea, que tal cual puedo confiar en ese impulso para tomar la decisión. Esas autoridades son la autoridad del sacro, Ujú, la autoridad esplénica, que es la del vaso, y la autoridad del ego, que pues es del centro del ego, de la voluntad. ujú, Que también le llaman corazón, pero no es el centro G, es como, pues hay variaciones en el tema de los términos, ¿no? Por si ven alguna diferencia en los charts, las personas que nos están escuchando. ujú, Em, entonces, estas tres autoridades, como les digo, nos ayudan a tomar decisiones en el momento. El resto de las autoridades, como es la emocional, la autoridad del ser, la autoridad mental y la autoridad ujú, lunar, no nos dicen que no tomemos decisiones en el momento, que nos guiemos por las pautas que ahorita les voy a contar de cada una para procesar estas decisiones y tomárnoslo con calma y seguir, ¿no? Este camino como ujú, todas, obviamente, todas nos llevan a la intuición de alguna manera, ujú, ¿no? A nuestro centro, pero varía desde dónde, desde qué ujú. parte del cuerpo lo hacemos. Sí. Entonces, la autoridad esplénica, como les decía, está relacionada con el tema del vaso, con el tema de la supervivencia, con el tema de la intuición. O sea, si hay un centro energético que nos habla de intuición, es el vaso, es la Ujú, autoridad esplénica. Entonces, ¿cómo toma decisiones una persona con autoridad esplénica? Cuando le llega una invitación, cuando le llega una oportunidad, tal cual lo puede decidir en el momento de acuerdo a lo que siente, como sí o no, y con lo que le haga sentir segura, como les ujú, digo, porque está relacionado con la supervivencia, y pues tal cual con lo que te dice tu intuición en el momento, sin pensarlo, ujú, sin que entre la mente a meterle miedo, dudas y demás. Y ujú, lo mismo pasa con el sacro, solo que tal cual se dice que pues yo no tengo autoridad de sacro, pero lo que he leído es que es como, inclusive las personas hasta hacen sonidos, es como de las ujú, entrañas que te viene el sí o no. Tiene que ser algo que las encienda, como que vean ese cambio en su energía, de ujú, decir, sí quiero hacer esto o no para nada, no me llama, ujú, ¿no? En el mismo instante. Y lo mismo funciona de la misma manera el centro del ego. La autoridad del ego solo la tienen los manifestadores. ujú, La única diferencia con cómo se toman decisiones con el ego es que hay que asegurarse de que esta persona esté descansada antes de confiar ujú. en su ego. Porque los Ok. manifestadores, aunque tienen energía de iniciación,
no tienen sacro definido, entonces su energía es intermitente y también Ujú, necesitan descansos como ujú, los proyectores, ¿no? Y los reflectores. Entonces, es como, va, si vas a tomar una decisión, a ver, asegúrate de que tu energía esté como recargada, ujú. esté al 100 y entonces sí confía en esto que te dice tu intuición, esto que te dice tu cuerpo, de si ir o no ir. Ok, ok. Qué interesante. O sea, yo Sí, está muy también, digo, interesante. sé algunas cosas por lo poco que he aprendido hasta ahora, pero sí, también estoy aprendiendo de todo esto. Sí, no termina, ¿no? Ujú, Aquí aprovecho ujú, para decirles como, ahorita vamos a terminar de ver autoridades, vamos a ver centros energéticos, tal vez hablar un poquito de la cruz de encarnación, pero en el diseño humano hay puertas. Tienes 64 puertas en tu diseño humano. Tienes ujú. canales que conectan tus centros energéticos. Así nos Los podemos ir a un millón de planetas. cosas. Ujú. ¿Cómo? Sí, planetas, ¿no? Por ahí también. Sí, los planetas, ¿no? A lo lado al lado de este body chart que pueden ver cuando lo descargan, aparecen dos columnas y están la posición de los planetas en el momento en que nacieron Ujú, y una impronta que se hace como de 3 meses antes, que se dice que es ujú, cuando llega el alma al cuerpo del embrión, ujú. ¿no? Entonces, sí hay muchísima información, yo no, obviamente sigo estudiando todo el tiempo. Sí, Eh, y bueno, de ahí la siguiente autoridad es la autoridad emocional, que creo que es la que tienes tú, sí. ¿no? La autoridad emocional, pues tal cual está relacionada con el plexo solar emocional que pueden ver ahí en su chart y la manera de tomar decisiones de las personas con esta autoridad es esperar a que pase la emoción, ¿no? Es como Ujú, percibir qué les dice, bueno, qué emoción desata esta decisión que están tomando pero permitir que pase, ¿no? Ya sea ujú, si es muy, como se dice que las personas que tienen el centro, el plexo emocional definido, viven sus emociones muy intensamente. ujú, Entonces, tienen que esperar a que pase esta emoción, ¿no? ujú, Ya sea, como les digo, algo como súper lindo o algo como súper denso, esperar a que pase y luego decidir lo que quieren hacer. ujú. Sí, que Ay, es pues, iba- como esperar que pase esa ola emocional, un poco como que pase la ola y el agua ya esté un poco más en calmita, ahí ya como para decidir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, sí se tienen que tomar su tiempo las personas con autoridad emocional, que la mayoría son generadoras manifestantes, pues por lo mismo de que tienen mucha energía, pero al mismo tiempo su estrategia es esperar para responder y luego si le suman la autoridad emocional es como esperar un poco más, ¿no? Entonces, Ujú, y es lo que más, probablemente lo que más les cuesta, porque pues si tienes muchas energías, quieres hacer muchas cosas, ¿no? Y quieres sí. seguir y avanzar. Ujú, Entonces, eso es en cuanto a la autoridad emocional. Percibir qué emoción te desata esta decisión, este paso y esperar a que pase y entonces luego seguir. ujú, Luego de ahí tenemos la autoridad del ser o proyectada del ser, que ujú, esa es la que yo tengo y pues es solo de los proyectores. Esta autoridad está relacionada con la conexión de la garganta con el centro G, ¿no? O ujú, el corazoncito. Em, La manera de tomar decisiones de una persona con autoridad proyectada del ser o del ser es hablar, es ujú, como ponerlo afuera, ponerle distancia a esa decisión que quiere tomar. A mí lo que más me ayuda, muchos te dicen que lo hables con otras personas, a mí lo que ujú, más me sirve es hablarlo conmigo. Cuando ujú, yo me escucho a mí misma es cuando es clarísimo el camino que tengo que tomar, ¿no? ujú. Y ni modo, a veces voy por la calle y voy hablando sola, pues ni modo, es mi momento, mi manera de tomar decisiones, ¿no? Ujú, Entonces, tal cual es ponerlo afuera. Y esta se ujú, parece mucho a la siguiente autoridad, que es la autoridad mental. La ujú, autoridad mental también es de los proyectores, pero la diferencia, también necesitan ponerlo afuera, pero la diferencia es que es como que tienen que contárselo a otros como de manera analítica, ¿no? Como hablando ujú, pros y contras de este tema y demás, pero siempre poniéndole distancia. Es como si no pudiéramos yo la manera en la que percibo ese tema de los proyectores es como si no pudiéramos procesar adentro esas energías de las ujú, decisiones y demás. Es como la saco, la veo, ujú, la hablo, lo que sea, para poder ujú. discernir.
¿no? Así lo veo. Ok. Y por último, tenemos la autoridad lunar, que esta es, pues, es de los reflectores nada más, como les decía Ujú, ahorita, ¿no? Esperar un ciclo de luna completo de 28 días, ver cómo fluctúa la energía en ese momento y a partir de eso tomar las decisiones. Siento que es como de las más complicadas porque a veces pues no puedes ujú. esperar 28 días Sí. para tomar una decisión, pero bueno, de eso nos habla el diseño humano para alinearnos en nuestra toma de decisiones. Ujú, Luego, después de eso, y pues muy relacionado con todo lo que ya hemos platicado, está el tema de los centros energéticos. ujú, Como les decía, en su chart pueden ver que hay 9 centros, ¿no? Unos triangulitos o cuadritos o corazón, depende del chart que estén descargando, pues a veces le ujú. meten de su creatividad cada coach o cada Ujú. plataforma. Sí. Entonces, estos 9 centros energéticos, como les decía, los vamos a repasar ahorita para que vean de qué manera se manifiestan en su vida. Ujú, Lo principal que se revisa de los centros energéticos es ver qué centros están definidos, que tienen color o que están en blanco. ujú, Definidos o indefinidos si están en blanco. ¿Qué representan estos centros energéticos? Representan la energía que tú estás irradiando al mundo, ya sea de manera consistente o de manera variable, ¿no? ujú, De manera consistente, pues representan como aspectos de tu personalidad que no varían, ¿no? Porque ujú, independientemente de cómo sean las personas a tu alrededor, estos centros, si están, lo que está definido es como inamovible. ujú, Y por el contrario, donde tienes centros indefinidos, es como energía tal cual inconsistente y que depende de con quién estés. Esto lo que nos ayuda a darnos cuenta es después ver en qué áreas de nuestra vida es como que recibimos más influencia, que podemos ujú, estar, pues que representan vulnerabilidades de alguna manera, ¿no? Porque nos está guiando nuestro entorno y también por eso es importante como, pues las tribus, ¿no? La gente de quien te ujú, rodeas, quién va a complementar esos centros energéticos que tienes indefinidos, ¿no? Como ujú, de qué energía los vas a llenar, porque es como inevitable que ujú. tú tomes energía de los demás y pues no vas a vivir aislado toda la vida también. Entonces, mejor que sepas en qué áreas Sí. y elegir con quién te relacionas, ¿no? Ujú, Entonces, cada uno de estos centros energéticos también está relacionado con una zona física del cuerpo, ¿no? Como ya sea con un centro, perdón, con un órgano o con una parte específica de nuestro cerebro y demás, ¿no? Por ujú, ejemplo, el centro de la cabeza está relacionado con la glándula pineal. ujú, Y el tema que trae a nuestra vida a la cabeza es la inspiración. ujú, La inspiración, entonces, si tú tienes un centro energético de la cabeza no definido, puedes recibir como mucha influencia, como ver a otras personas y creer que ese camino también es para ti, ujú, ¿no? Como, pues sí, tal cual te inspira mucho ver a las otras personas haciendo cosas, perdón, que les apasionan y demás. Entonces, cuando tienes un centro no definido, te ves muy influenciado en ese sentido como de inspiración, de camino por otros. ujú, Y cuando este centro está cerrado, pues por el contrario, ¿no? Tienes como muy claro tu manera de hacer las cosas, tu manera de inspirarte, pues tal cual lo que te inspira, no sé cómo decirlo, como lo que te motiva y lo que no, ¿no? ujú, De eso nos habla un centro definido y no definido. También habría que ver, como pueden ver ahí en esos centros, hay puertas y números. Esas ujú, puertas, que son los numeritos que ven, aunque no esté definido el centro, pero si hay puertas definidas, significa que hay energía irradiándose ahí y ujú, cada puerta tiene un nombre y es un tema, ujú, ¿no? Por ejemplo, si es en la cabeza y es relacionado con la inspiración, tal vez hay una puerta ahí que nos habla de tu forma de crear, ¿no? Quizás. ujú, Y entonces ahí puedes revisar ese punto. ujú, Luego, de ahí tenemos el segundo centro, que es el centro Aina o del tercer ojo. Y ujú, físicamente este está relacionado con la glándula pituitaria y con los ojos también. ujú, Ya sea la definición o no definición de este, nos habla de la certeza, de ujú, que como tan certeros y seguros nos sentimos de lo que sabemos principalmente, de nuestros conocimientos, de lo que ujú, compartimos con los demás.
pues lo mismo, ¿no? Si está definido como la seguridad, la certeza, como esa energía constantemente irradiándose ahí como es como que no tienes duda de lo que sabes, ¿no? Ujú, Y por lo contrario, si este está indefinido. ujú, Luego de ahí tenemos el centro de la garganta. Yo ese lo tengo definido. Es el centro de la comunicación y de la acción, se dice, y físicamente está relacionado con la tiroides. mm, Básicamente, pues la garganta, pues, como muy obvio, es relacionado con la comunicación. ujú. Las personas con la garganta definida, pues tienen la habilidad de estar hablable como yo en este momento, de tener como pues energía para hablar mucho tiempo. Y algo les iba a decir de este tema. Y por ejemplo, algo que me parece curioso y que siempre lo comento en la mentoría de diseño humano y negocios, es que esto nos da la pauta también para la creación de contenido. Si tu Mm, garganta no está definida, lo mejor es que no estés subiendo reels hablando, que no estés creando contenido constantemente, sino que definas así de 3 días a la semana y subo posts escritos y ujú, tal vez interacción por escrito y demás, ¿no? Eso es algo práctico de la manera de llevar la comunicación a nuestros negocios. ujú. Sí, está Em, muy interesante. Sí, es muy interesante porque, pues eso, ¿no? Lo vas sabiendo, te vas alineando y te vas facilitando la Ujú, vida, ¿no? En vez de estarte forzando ahí en esos temas. Luego tenemos el centro de identidad. Este centro, que a veces está representado con un corazón, también se le llama centro G. ujú, Este centro está relacionado con el yo, con el amor, con el sentido de dirección en la vida. Y físicamente, aunque podríamos pensar que está relacionado con el corazón, no lo está, está relacionado con el hígado. ujú, Eh, de hecho, por ahí había algunas, me acuerdo, unas investigaciones como de que decían como te amo con todo el hígado, porque realmente se supone que acá nacen los ajá. sentimientos, ¿no? Entonces, eh, un centro de identidad definido, pues nos habla de una persona que pues, está segura de quién es, ¿no? Como que no está dudando de su lugar en el mundo, quizás, ¿no? O sea, tiene como claridad de hacia dónde va, tal vez no sabe cómo lo va a lograr, dependiendo de otras partes de su Ujú, constitución, tal vez no sabe cómo lo va a lograr, pero sabe hacia dónde está yendo. ujú, Y pues lo contrario, cuando es un centro indefinido, es como pues justamente personas que se sienten tal vez perdidas, que tienen esta ujú, tendencia a sentirse perdidas en la vida, ¿no? A sentirse perdidas de quiénes son, de su lugar en el mundo, ¿no? Sí, de tal vez no poder conectar con algunas emociones, en específico con ujú, sentimientos, no emociones. Eh, y bueno, eso es en cuanto al tema de identidad, al centro de identidad o centro G. ujú, Luego tenemos el centro del ego, que es uno bien chiquito que aparece ahí en su chart, y ujú, ese sí está relacionado con el corazón, físicamente. ujú, Este centro nos habla de la fuerza de voluntad y del valor. Y yo, como siempre digo, solo el 9% de la población tiene definido este centro, ¿no? Que son los ujú, manifestadores. Y siempre me ha parecido como muy curioso, como que es un dato que siempre doy de que mucha de las cosas en la vida, tema de hábitos, tema de cultura de dietas y ujú, demás, está orientada a la fuerza de voluntad, ¿no? ujú, A decirte como que si tú quieres esto en la vida, lo puedes lograr, te tienes que aguantar, ¿no? Fuerza de voluntad, ujú, esa siempre es como la frase. Y pues realmente muy poquitas personas en el mundo sí. podrían afianzarse en eso, ¿no? Podrían como agarrarse de ahí para cumplir sus objetivos, ¿no? Para, no sé, pertenecer. Ujú. Sí, Em, por eso cuesta tanto trabajo de pronto de establecer nuevos hábitos, hacer como exacto. una rutina de algo que quieras hacer y así, o sea, como que, pues sí, sí cuesta trabajo si no lo tienes definido, ¿no? O sea, en general, sí, sí, sí es un tema ahí. Sí, y más por lo mismo de que nos seguimos agarrando de ese centro como autoridad. Ujú, Cuando nuestra autoridad está en otra parte de nuestro cuerpo, sí, ¿no? Y el saber si algo sí es para nosotros, no lo vamos a descubrir por nuestra fuerza de voluntad, sino por nuestra autoridad, ¿no? ujú, Siguiendo eso, escuchando nuestras emociones, etcétera. Dándole, por ejemplo, algo importante que vale la pena mencionar acá es, si tú tienes autoridad emocional,
tus emociones tienen que estar como tranquilas, ¿no? Tus emociones ujú, tienen que estar como en calma para que el resto de las áreas, para que puedas avanzar también en el resto de tus áreas, las áreas de tu vida, ¿no? ujú, Y no simplemente querer llegar a construir un hábito en un momento de mucho movimiento emocional, ¿no? Pues va a ser muy difícil, ¿no? ujú, Porque tu autoridad está ahí sí, en mucho movimiento. mm, Luego de ahí, otro centro energético que tenemos es el sacro, ¿no? Que tal cual les hablaba ahorita de que todas las personas que tienen el sacro definido son generadoras manifestantes. Este sacro está relacionado físicamente con los ovarios o en la zona en que estarían los ovarios si eres hombre, ujú, el segundo chakra. Y esto está relacionado con la fuerza laboral y la energía vital, ¿no? O sea, pues, ujú, tal cual como lo he venido diciendo en todo el capítulo. Un sacro definido nos habla de que siempre tenemos energía constantemente para irradiar a otros y demás, para producir. Y un sacro no definido, pues justo nos habla de eso, de como de la intermitencia en nuestra energía. Luego también, aquí valdría la pena poner ese punto. Estos centros energéticos, si bien les he contado de con qué área de su cuerpo se relacionan, con qué área de su vida, también nos habla de las cosas que vinimos, ya sea a compartir con los demás, como a enseñarles a los demás, ujú, o que vinimos a aprender, a sí, integrar. ¿Cuándo es uno, cuándo es la otra? Cuando el centro está definido o cuando no está definido. ujú, ¿Y en qué nos basamos para saber exactamente en las puertas que están en esos centros definidos? mm, ¿No? Entonces, sí es como muy específico, ¿no? Si es con sí, tema de identidad, no sé si te acuerdas algo tú ahorita de tu lectura, pero por ejemplo, tú tienes el centro ajá, de identidad definido, ¿no? sí, Y entonces nos habla de la identidad y a la vez tienes el sacro definido, entonces tienes fuerza, energía y también eres guía, ¿no? ujú, Entonces, para guiar a otros en temas de identidad, para guiar a ujú, otros en ujú, temas de confianza en sí mismos. sí, Entonces, sí, por ese ahí va mi camino. sí, totalmente. Entonces, de esa manera también se llevan a la práctica estos centros energéticos. Ujú, Luego de ahí tenemos el vaso, que les contaba hace rato de la autoridad esplénica, que es el vaso, que está relacionado con el tema de la supervivencia y físicamente también está relacionado con el sistema linfático o el sistema ujú, inmune, ¿no? Una manera también en la que se presenta esto con el día a día, cuando personas que tienen el vaso no definido, es que son personas tal vez como que están muy alertas, ujú. como hipocondríacas, como que están muy alertas a qué cosas pueden agarrar de afuera y demás, ¿no? Así. Ujú, Por lo mismo de que está como es como si te digo que el vaso es tu energía de supervivencia y no la tienes constante, entonces siempre estás dudando, como de si ujú, si no te vas a estar enfermando, ¿no? Como ujú. que si no vas a sobrevivir suena muy catastrófico, pero si no Sí, sí. estás en Ujú, peligro como de enfermarte. Entonces de eso nos habla el vaso, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Pues si la tienes definida, pues eres alguien como confiada en como que los recursos para tu vida, para tu supervivencia, valga la redundancia, siempre van a estar ahí, como esa confianza en eso. ujú, Luego tenemos los últimos dos centros energéticos, que es el plexo solar emocional y el ujú, centro raíz, que es el de hasta abajo. El plexo solar emocional nos habla de la claridad emocional en nuestra vida, ¿no? ujú, Físicamente está relacionada con el páncreas y también con los pulmones. ujú, Y como las variaciones que hay aquí con el tema del plexo solar emocional definido o no indefinido, es como los que lo tienen definido tienen claro como las emociones que están sintiendo y al mismo tiempo las sienten muy intensamente. ujú, Y las personas con un plexo solar emocional no definido absorben mucho ujú, de los otros, ¿no? Entonces, por ahí leía el caso de una chica, ¿no? Que era enfermera, que su plexo solar, que ahora se dedica a diseño humano, y que ujú. su plexo solar emocional no estaba definido, y entonces, pues que siempre se la pasaba horrible en su trabajo, ¿no? O sea, como que siempre, Ujú, pues, estaba en contacto con gente, con muchas, pues, lo que se vive en los hospitales muchas emociones constantemente. Dice, si yo hubiera sabido que todo lo que estaba sintiendo no era mío, me hubiera ayudado muchísimo en mi ujú, proceso y en mi trabajo y demás, ¿no? Entonces,
porque no solo, lo mismo que pasa como los proyectores con el aura en general, Ujú, pasa con los centros no definidos, como que tienes un recipiente vacío que alguien meta su emoción, te veas influenciado por ella y como que la amplificas también. O ujú. sea, es como se suman las energías de dos personas y tú las Sí, tomas sí, sí, ahí. sí. Y sí, ahí es como información valiosa e importante, ¿no? Porque sí, o sea, de pronto es como cuando sabes esto, puedes entender y separar un poco más como lo que sí es tuyo y lo que no, o sea, porque, y sí, o sea, mucha gente, no sé, entras a un lugar o hablas con alguien y de pronto te sientes de cierta manera y luego te vas y ya te sientes de otra y entonces es en parte Exacto. por eso, ¿no? Totalmente, ¿no? Me pasó Ujú, hace poco así en un viaje, que estaba en la casa de mi amigo y todo el tiempo como que no tenía ganas de hacer nada y estaba como, como pensando un montón de cosas y ujú, salía y era como, tú estás bien, solo era estar ahí encerrada y no sé, estaba cerca de un cementerio la casa y bueno, ya una historia larga. Y luego, por ujú, último, tenemos el centro raíz. Este centro está relacionado con los riñones, con las glándulas adrenales. Em, este centro nos habla que es que está relacionado 100% con la adrenalina, ¿no? Con ujú, el estrés. Entonces, si tenemos un centro raíz definido, somos menos propensos o menos sensibles a la presión de los demás, al estrés como promovido por los demás, ¿no? ujú, Somos como más como yo tengo mis tiempos, ¿no? Y yo voy siguiendo mi ritmo, etcétera, como mucho del ritmo. Y por el ujú, contrario, ¿no? Con un centro raíz no definido, pues eso. Recibimos mucha presión de los demás, mucho estrés y demás. Se dice que hay dos centros de presión en el diseño humano, que es la ujú, cabeza y la raíz. ujú, En la cabeza, si la tenemos no definida, recibimos mucha presión de hacer, ujú, o sea, como de qué acciones tomar de acuerdo con lo que me dicen, como de acuerdo con las expectativas. ujú, Y en el centro raíz, la presión es sobre el ritmo, ¿no? Sobre hacer ya. ujú, ¿No? Tal vez una persona llevándole los negocios, una persona con un centro raíz no definido, le piden información y se siente con la presión de contestar en el mismo instante, ¿no? O sea, esa podría ser una manera de ujú, la que se manifiesta. Y entonces, pues de nuevo, si ya sabes que es parte de tu composición, pues bueno, tómatelo con calma, no hay ujú, prisa de ujú. nada en la vida. Sí. Y bueno, esos son los centros energéticos. Como les decía, hay un montón de otros temas Ujú, dentro de los centros que platicar, como son las puertas y los canales. Y otro tema súper interesante también del diseño humano, que pues tenemos 12 perfiles diferentes, que no nos va a dar ujú. tiempo de hablar ahorita, Sí. pero los perfiles nos hablan sobre la manera en la que nos presentamos al mundo. Es como nuestro avatar, Ujú, nuestro personaje en esta encarnación. Los perfiles, por ahí, si descargan su ficha, es este numerito que ya sea un 62, ujú, 15, 51, 52, etcétera. Estos dos numeritos nos hablan como del avatar consciente, que es la manera como lo que nos perciben los demás. Por ejemplo, el mío es 62. ujú, El 6 se llama modelo a seguir. Modelo a seguir es como la manera en la que me perciben los ujú. demás. Me perciben los demás, y no necesariamente es como literal lo que dice la palabra, ¿no? Cada número de este perfil pues tiene una explicación bastante extensa de cómo te perciben y, por ejemplo, el 6 nos habla mucho de que si bien eres una persona que te van a percibir como modelo a seguir, necesita la gente como ver tu avance, como ver tu trayectoria para poder confiar en eso. Y entonces esto toma tiempo y hay tres fases distintas en la vida para los modelos a seguir, Ujú, ¿no? Es como es muy interesante y tiene mucha información. Así brevemente, como les digo, el 6 es el modelo a seguir, el 5 es el salvador o el ujú, seductor o el
Es el hereje, ¿no? Que sé que tú. Ujú, sí, sí. Yo estoy revelando todo tu diseño humano, No, Gracias. está bien, está bien. Me Pero, sirva de ejemplo. Yo siempre comparto como mis cosas. entonces, ese, y luego en la otra parte de tu perfil, el otro numerito es como lo más inconsciente, Ujú, como lo más arraigado en ti, casi que como tú te percibes más que como los demás te perciben instantáneamente, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, el mío es el ermitaño, y el ujú, ermitaño nos habla de, además del tiempo a solas, como su nombre dice, ¿no? Del ermitaño, de procesar a solas, de para crecer necesita mucho tiempo a solas y demás. ujú, El ermitaño también nos habla de que tu manera de aprender cosas no es de la manera tradicional, ¿no? ujú, Como que mezcles información, que busques cursos, que busques guías, que veas YouTube, que lo que sea, y de esa manera vas a integrar mucho mejor el ujú, conocimiento en ti, ¿no? De eso nos habla el 2 y hay muchas variaciones. Como les digo, hay ujú. 12 variaciones diferentes y deberíamos hacer otro capítulo Sí, para es que es hablar solo de muchísima los perfiles. información. Sí. Sí. Sí, pero bueno, ha estado, o sea, todo esto que dices está súper interesante. Digo, ya con el link aquí abajo para que saquen su carta, creo que puede ser, o sea, así se puede sentir más claro, pero de todas formas, toda esta información, estoy segura que las personas que están escuchando es como, ay, eso me hace sentido, eso Ajá, tal, sí. ¿no? O sea, como, porque a mí también una de las cosas que me gustó que dice el diseño humano es esto de las decisiones no se toman con la mente, o sea, bueno, no se toman pensando como siempre nos han Claro. dicho, ¿no? Se Ujú, toman con el cuerpo y con estos, o sea, escuchando tu cuerpo. Entonces ujú, eso, o sea, sí hace muchísimo sentido y pues nos mueve todo lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Entonces sí, como que causa mucho este efecto de, o sea, como no está mal esto o por aquí esto se siente como, por eso se siente más ligero, etcétera, ¿no? ujú. Y sí, y es que cuando tú ya le metes mente a las decisiones, por ejemplo, o sea, pienso que el mensaje que más se repite ahorita en redes, al menos en mi algoritmo, es como tu mente no quiere hacerte daño, quiere protegerte, ¿no? Pero en Ujú, ese protegerte también nos hace repetir todo lo que ya hemos visto antes, porque lo conocido es protegerte, ¿no? Lo conocido es seguro. ujú, Entonces, si tú ya le metes mente a tus decisiones, a definir tus siguientes pasos y demás, pues ya se reducen muchísimo tus ujú. posibilidades. De otra forma, si conectas con el cuerpo, pues son un millón de nuevas formas de hacer las cosas, un millón de posibilidades, ¿no? Sí, sí, me encanta. Ay, pues bueno, muchísimas gracias por toda esta información. O sea, literal, este es un gran regalo porque es como, pues sí, como una mini clase de diseño humano, aunque es todo un mundo y, o sea, no terminamos de explicar todo, pero muchísimas gracias por esto. Y Gracias. bueno, no sé si quieras agregar algo más porque tengo otra pregunta para ti, ya más enfocada a ti y tu diseño. A ver, dime. Bueno, ya nos explicaste cosas en general, ¿no? Pero también sé, y esta pregunta viene un poco del nombre del podcast y de mi experiencia con la lectura que apenas me hiciste tú. Em, el podcast se llama Lo extraordinario de ti, ¿no? Y entonces sé que en diseño también hay como, pues sí, te dice cuáles son tus dones, tu propósito. Entonces... Como ya nos vimos en otro episodio, ahora voy a acomodar la pregunta y me gustaría saber justo como qué es lo extraordinario de ti, pero basándote también en eso que dice tu diseño y que obviamente pues sí está alineado contigo. Ujú. Lo extraordinario de mí, según mi diseño humano, mm, aquí entra como una parte del diseño humano que es súper interesante, que se llama la cruz de Ujú, encarnación. ujú, La cruz de encarnación nos habla del propósito de las personas y cada persona tiene un propósito extraordinario porque aunque hay solo 192 propósitos diferentes, la mezcla de tu tipo áurico con tu autoridad, con tus canales, con tus puertas, con tu con tu ser. cruz de encarnación, te hacen una persona única.
ujú, que trae una energía y un tema central en su vida. Esa sería la manera de definir la cruz de encarnación. ¿Cuál es el tema central de tu vida? La energía que naturalmente tú traes al mundo y que eso le va a dar dirección a ujú, este propósito que viniste a cumplir, ¿no? Lo extraordinario de mí que descubrí gracias al diseño humano y que fue como también súper, yo siempre lo supe. ajá, El tema central en mi vida es que soy una persona soy buscadora de verdades mm, y que traduzco información, ujú, que conceptos muy complejos los puedo llevar a explicarlos de manera simple. ujú, ¿No? Entonces, yo cuando inicié este proceso que les decía de transición de carrera, me pidieron personas que me inspiraran para empezar, ¿no? Como para la primera sesión. Y la mayoría eran tres y dos de las personas que yo llevé eran traductoras de información. O sea, cosas como súper complejas de las que casi no se hablaba allá afuera, las vinieron a exponer ya sea a través de podcasts, de libros, ¿no? De asesoría y demás a otras personas de manera digerible para que las aprovecharan en su vida, ujú, ¿no? Entonces, cuando yo veo mi cruz de encarnación y es eso, yo por eso siempre me he sentido atraída por esas personas, porque me reflejo en ellas, porque quiero ser como ellas, ¿no? ujú, La cruz de encarnación nos habla, se suman las cuatro principales puertas que tenemos en nuestro diseño humano. Haz de cuenta, en estas dos columnas que aparecen a los lados del body chart, está el sol consciente e inconsciente y la tierra consciente e inconsciente, no consciente, y tienen un numerito y demás. Esos numeritos son puertas que nos hablan, como les digo, de la posición de esto en el cielo y ujú, cada una de esas puertas pues siempre va a estar definida en las que aparecen ahí y cada una de estas se juntan y hacen la cruz de encarnación. Por ejemplo, yo tengo la puerta 3 que está ligada a la innovación y mm, a la transformación, ¿no? Como que puedo convertir, ¿cómo dice? Como tomar el caos y la ujú, incertidumbre y convertirlos en algo como estructurado, algo fácil de digerir. ujú, Por eso como que me habla de conceptos complejos, traducirlos. Esa es la manera en la que se junta cuando le ponemos el tema el tema de las verdades, de ser ujú, buscadora de verdades, ¿no? Em, Eso, y el ser proyectora también siento que es algo que me ha dado como mucho impulso, que me ha ayudado a conectar mucho con ujú, mis dones, con lo extraordinario que tengo para a aportarle a los demás y las ganas que tengo, que también está en mi diseño humano marcado, como de que otras personas conecten con eso también, ¿no? ujú, Como de que puedan a eso es mis programas de alinearte con tu diseño humano, es tal cual convertirte como en esta expresión full de lo que viniste a encarnar y hacer, y que va a ser fácil y que va a ser suave, ¿no? ujú, Porque es lo que es para ti, ¿no? Porque no te tienes que forzar por hacer o hacer ninguna de estas ujú. cosas. Ay, me encanta. Y me encanta como así también esos, o sea, hay algunos conceptos que he visto por ahí como complejos y así cada cosa tiene su nombre, pero hay unos conceptos muy lindos y bueno, ahorita no sé si así es, pero me gustó cómo sonó, como esto de ser buscadora de verdades y así, o sea, Sí, me encanta. Qué sí, bonito. esa sí es una puerta que se llama tal cual. Ajá, qué lindo. Me gusta mucho. Entonces, hay muchísimas gracias por compartir todo esto, tu conocimiento. Se nota cómo te gusta compartirlo y como también sí para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿no? O sea, sí me gusta mucho esta sensación como de le da sentido a muchas cosas. Sí. Entonces, bueno. Pues para las personas que quieran saber más o que quieran conectar contigo, me gustaría preguntarte primero lo básico, o sea, como qué proyectos tienes o como dónde y cómo podrían acercarse a trabajar contigo si les interesa conocer más de diseño humano y de la forma en la que tú lo trabajas. Ujú. Pues me pueden encontrar en Instagram como Maleni Camacho. Actualmente hay dos maneras en que podemos trabajar juntos. Una es, si eres coach, tengo un programa que se llama Arquitectura Energética, donde tal cual trasladamos todo tu diseño humano paso a paso
a tu negocio, ¿no? Cómo venderlo, cómo comunicarlo, de que sea de manera suave y fluida, porque pues tal cual nos estamos alineando con tu diseño humano, tiene que ser fácil, ¿no? Ujú, Y saber de qué manera van a llegar las invitaciones, en qué espacios te tienes que exponer para que lleguen, como tal cual todo, alinearlo y poder transmitirlo. Es un acompañamiento de 5 semanas, súper lindo, donde ya estoy comprobando que desde la primera semana se ven muchos ujú, resultados ujú, y lo que pasa mucho con estos acompañamientos es que se gana mucha confianza, porque ujú, cuando reconoces todas estas cosas de ti y descubres, como que te sientes muy orgullosa de todo eso que tienes y entonces como que ujú, con esa seguridad vas y lo expones, lo vendes, ¿no? Sí, ujú, dejar de como quitarle esta connotación negativa al vender y demás. Y ujú, la otra manera de conectar es con sesiones individuales, tal cual, ujú, haciendo lecturas de carta. Actualmente en mi Instagram tengo como todo orientado hacia negocios, pero si tú estás buscando una sesión personal como para ver temas pues, de tu vida en general, lo ujú, podemos hacer sin tema, ¿no? Ahí está todo para agendar en mi Instagram. ujú. Perfecto. Muchas Pues gracias. muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo esto. Mm, Ya, si tú nos estás escuchando y te llama la atención esto, pues ya sabes cuáles son las opciones para trabajar con Maleni y conocer un poco más, ¿no? O sea, ese mapa de quién eres y que para que te puedas alinear con, como, con tu naturaleza, ¿no? O sea, lo que se da Totalmente. naturalmente para ti. Entonces, muchas gracias, Maleni. ¿Quieres dejar algún mensaje final ya para cerrar el episodio? Pues repetir, yo creo que el mensaje que está detrás del diseño humano, ¿no? O sea, el diseño humano es como un todo y tú también lo eres, ¿no? Si tú vas y te descubres a través de esta herramienta, vas a poder ver pues todas las cosas tan increíbles que tienes detrás de ti a las que a lo mejor no has podido conectar por expectativas, por energías influenciadas en ti. Entonces, dale una oportunidad a esta herramienta tan poderosa, si lo quieres hacer de manera autodidacta, si lo quieres hacer de manera guiada, como quieras, pero conecta con eso. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, pues aquí voy a dejar tanto el link que espero ya hayan visto por ahí de cómo sacar tu chart, como los datos de Maleni por si quieren trabajar con ella. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.